Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Love Sea. Thancred se enamora de Mahasamut basados en el libro. ¿Por qué te cuento todo esto? La expresión de Mahasamut era tranquila e ilegible, lo que hizo que Thancred se diera la vuelta. Debe ser lamentable, supuso. No sonríes así. Una mano grande tocó suavemente la mejilla de Thancred. ¿No dijiste que soy hermoso? Thancred intentó reprimir el temblor de su voz. La herida que pensaba estaba bien sellada y que solo dejaría una cicatriz, en realidad tal vez nunca sanará por completo. Si bien Mahasamu no dijo nada y Thancred no pudo leer la expresión en esos ojos, se inclinó más cerca. Thancred se sentía vulnerable y necesitaba el calor de alguien, y Mahasamut estaba ahí. Entonces cerró los ojos, permitiendo que este hombre hiciera lo que quisiera. Era mejor que pasar otra noche fría solo, pero la persona que pensó que besaría sus labios le dio un suave beso en la frente. Abrió los ojos y vio un par de ojos tan cerca que estaban a su alcance. ¿Dijiste que el amor es solo una ilusión? Sí, solo una tonta inventada, asintió Thancred en voz baja, a pesar de que su corazón dio un vuelco. Mahasamut volvió a sonreírle con voz agradable y dijo una vez más: da la casualidad de que soy un chico lleno de amor. De repente, Thancred se estremeció. No le gustaba este sentimiento en absoluto. Era algo que nunca había sabido y nunca había querido saber en toda su vida. Quería huir, pero los fuertes brazos que aún lo rodeaban le impidieron escapar. El dueño de esas armas enfatizó los mismos sentimientos de los que Thancred quería huir. ¿Por qué no darle una oportunidad? No, solo mientras estás aquí. No, su respuesta se hizo cada vez más débil. Él nunca había querido amor, nunca lo había deseado, pero un susurro en su cabeza preguntó suavemente: ¿en serio? ¿Nunca has sentido envidia de amigos que estaban enamorados? Pero ¿por qué buscas a un hombre que utiliza dinero como este? Otra voz respondió, y para sorpresa de Thancred le trajo consuelo. Sí, todo esto lo había comprado con dinero. Ja, ¿quieres que compre amor? Thancred se sintió lo suficientemente cómodo como para preguntar con la barbilla levantada, mirándolo con una mirada superior, imponiendo la idea de que lo sucedido entre ellos no era más que una transacción entre comprador y vendedor. Por lo tanto, no necesitaba esperar nada más en absoluto. Una vez terminando este viaje, su relación terminaría igual. Mientras Mahasamut permanecía en silencio hasta que Thancred dio una sonrisa burlona, a punto de zafarse del brazo. Pero ¿por qué no intentas comprarme primero? El hombre desvergonzado expresó audazmente su propuesta. ¿Lo intentamos entonces? Mahasamut preguntó y se inclinó más cerca, no solo su cuerpo presionándolo, sino también sus ojos atrapándolos sin escapatoria. ¿Y por qué debería intentarlo? El otro hombre se rió suavemente, plantó un beso en la mejilla de Thancred y luego le susurró al oído: ¿o tienes miedo? Thancred se mordió el labio. ¿A qué podía temer? Todo siguió igual, con el único cambio que su estatus fue elevado de guía personal a su hombre durante su estadía en esta isla. De todos modos, unos días no lo cambiarían, y lo que más importaba era que se sintiera más cómodo con este arreglo. Thancred restó importancia a la verdad de que solo quedaban unos pocos días, lo que le provocó una punzada en el corazón. ¿Cuánto sería? Levantó la barbilla, aceptando el desafío innecesariamente. Eso fue lo que hizo que el hombretón se acercara, sus labios rozando los suyos hasta su mejilla, luego acariciando dulcemente su nariz hasta que su corazón se aceleró, y él respondió con voz agradable: cualquier cantidad, depende de ti. Dos pares de ojos se encontraron,
uno intenso e intimidante, mientras que el otro albergaba miedo a lo desconocido. Eso empujó a Tom Crab a darse la vuelta, tomando el control sobre el hombre más grande, acunando sus mejillas para acercar su rostro lo suficiente como para compartir un suspiro. Puedes empezar a trabajar ahora mismo. Esta fue la familiaridad que lo tranquilizó, y así, si tú lo decides,